Si en Google pones la casa de los sargentos, marca en Google Maps dónde queda la casa de los sargentos. En este video lo que vamos a hacer es ir en busca de la casa de los sargentos. Ahí dice que la famosa casa de Casados con Hijos queda en la calle Alsina 2256, en el barrio de Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Desde el centro porteño es muy fácil llegar, tanto si venís en Metrobús como en tren. Ahora, no solo vamos a ir hasta la casa real donde se filmó la fachada de la casa de los sargentos, sino que también vamos a recorrer un poco el barrio y vamos a revisar algunos datos curiosos. Y ya estoy en el barrio. Mirá qué linda que está esa Santa Rita. Santa Rita es esa planta. Para los que no saben quiénes son los sargentos, les cuento que son los protagonistas de una famosa comedia llamada Casados con Hijos, y es la versión argentina de una comedia de Estados Unidos que tenía el mismo nombre o Matrimonio con Hijos según la traducción. En Argentina el primer capítulo fue el 12 de abril de 2005. Ya estoy en la cuadra y allá podemos empezar a ver que esa es la que era la casa de los sargentos. Ahora la vamos a ver mejor, nos vamos a acercar. Este es el lugar real que en la comedia se mostraba como la fachada de la casa de Casados con Hijos. Hoy está así, con un frente renovado, aunque en la serie se decía que la casa estaba en el Bajo Flores, en realidad estaba en Florida. La comedia fue filmada en los estudios de Telefe, pero se usó la fachada de esta casa para representar la casa de los sargentos. Un dato curioso que quizás no sabías es que el primer capítulo, si bien empezó con una buena audiencia, esta, con el pasar de los días, fue decayendo. Sin embargo, se fue repitiendo en distintos horarios y en las sucesivas repeticiones lograron superar el rating de las primeras emisiones, siendo uno de los programas más vistos de ese año. Con este éxito decidieron hacer una segunda temporada que se llamó Casados con Hijos 2, la cual se estrenó en el año 2006. La serie en total tuvo 212 capítulos, de los cuales 137 son de la primera temporada y 75 de la segunda. El éxito traspasó fronteras, siendo los otros países donde se transmitió la serie Uruguay, Paraguay y Perú. Y el último es el que más me sorprendió, que fue transmitido en Rumanía, con el nombre de Familia Argento. Y en Estados Unidos la primera vez que se emitió fue en 1987 por Fox. Como podemos ver, el garage está al lado de la casa. Pero Pepe Argento siempre decía que el Chevy lo entraba por atrás. Otra diferencia es que en la serie el jardín era interno y la casa tiene el jardín enfrente. ¿Conocías estos datos? ¿Conoces otros? Deja tu comentario. Esta comedia tuvo tanto éxito que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Y a partir de enero de 2023, Casados con Hijos vuelve al teatro. En algunos lugares decía que era un museo, pero no, es una casa común. Si llegaste hasta acá, seguramente te va a gustar que recorramos un poco el barrio. Mira, es un estadio de palomas. Esta es la salida del tren
Estamos en primavera y estas palomas están enamoradas. Acá sobre la avenida encontré este local que tiene unas cosas muy ricas y a muy buenos precios. Por ejemplo, 3 empanadas y una gaseosa, 420 pesos. El dólar está más o menos 290, así que sería $1.40 aproximadamente. La docena de facturas, 4.40. Una pizza grande de mozzarella más una gaseosa, 950 pesos. Y esta es como una galería a cielo abierto o un paseo de compras. Hay muchos negocios que venden distintas cosas. Acá hay jeans y valen 3.800 pesos. Hay de varios colores. Remeras por 1.800 pesos. Se ven lindas. Hay una saladita y vamos a ver qué hay. Vamos a ver si me dejan filmar. Voy a tratar de ver los precios. Estoy mirando, estas camperitas me gustaban. Estas. ¿Cuánto están? 4.000 las camperitas que valen así. Sí. Y 3.500 tenemos en modelitos similares que vienen pero con medio cierre. Ok. Que serían como esas. Ah, sí. ¿Y estos buzos? Los busitos aquí 4.000 los de bandas de rock. Sí. Muy lindo. Tengo varios chiquitos igual. 2.200 de para arriba. Está muy linda. Acá hay ropa para niños, pero no tienen los precios. Pero por lo que vi, van de 700 a 1.500 pesos, más o menos. Para los que no son argentinos, saladita le llamamos a este tipo de ferias. Saladita especialmente porque la original es una feria muy grande que se encuentra en un lugar que se llama La Salada y de ahí el nombre. Esta camperita, la rosa, ¿cuánto vale? Esta, 3.500, 6.500. ¿Y este buzo? 4.500. Los Crocs, por lo menos los de grande, 2.500. 1.700. Y en el próximo video vamos a ver ¡Cafecito!